Cristiano Creciendo con Jesús les informa que tiene inscripciones y matrículas abiertas para el año 2017 en sus niveles de preescolar y hasta básica primaria. Formación en valores cristianos, afectividad y excelencia. Calle 20, número 2263, barrio El Jardín. Dios les bendiga. Está con ustedes su pastora, su amiga Joselina Pulido de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Nueva Esperanza. En este día tan maravilloso le doy gracias a Dios por darme esta nueva oportunidad de poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por tu canal Territorio, el canal de la bendición, porque es una bendición grande que nos ha dado el Señor de poder tener este canal para que su palabra pueda llegar ahí donde tú te encuentras en estos momentos. Voy a colocar estos momentos en manos del Señor, a pedirle al Espíritu Santo que sea Él guiándonos y que sea Él dando esa palabra con la cual tú vas a ser bendecido en esta hora. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por cada televidente, gracias por cada una de esas personas que en estos momentos, Señor, están atentas a tu palabra, que en estos momentos, Señor, tú les vas a hablar. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, una vez más. Señor, estamos en tus manos, Padre, y tu Santo Espíritu es el que nos guía. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a compartir algo muy hermoso que estuve viviendo la semana pasada. Aparte de la palabra que tengo hoy, que es de temas de familia, pero fue algo muy hermoso para mí. Pude estar en el Congreso Nacional de nuestra denominación y el lema del Congreso fue una palabra muy hermosa: caminando en la unción del Espíritu Santo. Nosotros como hijos de Dios debemos caminar en la unción del Espíritu Santo y ser guiadas por el Espíritu Santo de Dios. El versículo clave de este congreso está en 1 Samuel 16:13 y dice la palabra de Dios, y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. De aquel día en adelante. Recuerda esa palabra que dice el Señor, que nos ha ungido para poder llevar las buenas nuevas del Evangelio, para sanar, para liberar a los cautivos y para dar a conocer su palabra a todo el mundo. El Señor te ha ungido. En esta mañana yo te digo eso. Recuerda siempre que el Señor nos ha ungido para sanar, para liberar al cautivo y para poder llevar las buenas nuevas del Evangelio. El Espíritu Santo de Dios siempre debemos anhelarlo en nuestras vidas para que nos unja, para que nos llene, para que podamos ser guiados de una manera muy especial. Gracias, Señor. Hoy voy a estar hablando sobre el dominio propio. El dominio que nosotros debemos tener como padres para educar a nuestros hijos y el que debemos enseñar a nuestros hijos a tener. Este programa se llama Temas de Familia. Por eso yo siempre hablo de mis hijos, hablo de sus hijos, hablo de mis nietos, hablo de cómo llegar, cómo cuidar a ese tesoro maravilloso que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos. El dominio propio es tener la capacidad de controlar y guiar los pensamientos, sentimientos, emociones, acciones y reacciones. No nos permite ser dueños de nosotros mismos en pensar cómo debemos actuar.
cómo debes actuar en el momento oportuno, cuando hay circunstancias que tenemos que tomar control, debemos tener dominio propio. Proverbios 16:32 dice la palabra: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La gloria sea para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El dominio propio es enseñorearse en su espíritu, querer dominar, querer gobernar. Cuando nosotros tenemos dominio propio, nosotros tratamos de tardar en airarnos, que es comparado con una persona inteligente y capaz, más poderoso que el que se toma una ciudad. Una persona que no tiene dominio propio es como dice el proverbio, como una ciudad derribada y sin muros, que el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La persona que no tiene dominio propio, el espíritu de esa persona no tiene rienda, porque la persona no es capaz de controlarse. Por tal razón, su mente, su corazón, sus relaciones, sus decisiones son dominadas por impulsos, por emociones. Esa persona no razona, simplemente hace sin importarle las consecuencias. ¿Por qué razón? Porque no tiene dominio propio. Nosotros debemos tener dominio propio para cada decisión que tomemos en nuestra vida, y principalmente aquellas decisiones relacionadas con nuestros hijos. Si vamos a Proverbios 15:18, voy a estar leyendo varios versículos en los cuales tú vas a poder aplicar a tu vida. El hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Cuál es el hombre iracundo? Aquel que no tiene dominio propio. En Proverbios 14:17, seguimos la palabra en Proverbios 14:17, dice la palabra de Dios: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. ¿Cuál es el hombre que fácilmente se enoja? El que no tiene dominio propio. Porque cuando nosotros tenemos dominio propio, sabemos cómo hablar, sabemos cómo actuar. Primero pensamos antes de hablar. ¿Por qué? Porque tenemos ese dominio y podemos controlar nuestros pensamientos y aún aquellas palabras necias que pueden salir de nuestra boca. Seguimos en Proverbios, hermanos, y estamos en Proverbios 17:14. Toda esta palabra usted la puede aplicar a su vida, y dice la palabra: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Es como el que suelta las aguas. Es como aquella persona que el agua arrastra todo lo que se le está por enfrente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratar de controlarnos para aquellas cosas malas que pueden salir de nuestra boca, aquellas reacciones. Amén. Y Proverbios 18:13 dice: al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Muchas veces hay personas que por falta de dominio propio no dejan hablar a las otras personas, sino parece que adivinaran lo que les fuera a decir la otra persona, y están adivinando es lo malo, no están lo bueno, y reaccionan de una manera brutal, muchas veces con palabras obscenas. Y Proverbios 19:16, ahí en Proverbios está toda esa palabra: menosprecian los caminos de Dios. La persona que no tiene dominio propio menosprecia los caminos de Dios.
Proverbios 19:16 dice, el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Morirá espiritualmente. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un espíritu de contienda y es una persona que está menospreciando los espíritus de Dios. Entran apresuradamente en pleitos. Se ganan los pleitos ajenos. Ven una persona que está en pleitos, está en contienda y ahí se meten ellos a opinar y salen ellos envueltos en el pleito. Proverbios 25:11. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha, como conviene. Como conviene. Entran apresuradamente en el pleito. Proverbios 25:12 dice, como zarcillo de oro y de joyel en oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Son sabios en su propia opinión, las personas que no tienen dominio propio. Repiten la necedad. Hay muchas personas que escuchan algo en contra de otra persona y lo repiten. Y están creyendo lo que dice esa otra persona y están repitiéndolo. Sin darse cuenta se están ofendiendo, sin darse cuenta si es mentira. Repiten la necedad. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Ay, ay, ay. Las personas que no tienen dominio propio también son personas apartadas de la razón. Proverbios 11:22. Qué bueno sería que tú anotaras estas citas bíblicas. Si no tienes la palabra de Dios ahí donde estás y te dieras cuenta cuánta razón hay en esta palabra que te estoy dando hoy. Apartados de la razón son las que no tienen dominio propio. Y dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de la razón. ¿Cuándo nos apartamos de la razón? Cuando no tenemos dominio propio para hablar, dominio propio para actuar. Y muchas veces hay mujeres hermosas que hacen esas cosas. Apartan su oído para no oír la ley. Apartan su oído para no oír la ley. Apartan su oído para no oír la palabra de Dios. La palabra de Dios cae en ellos como si fuera una necedad. Y eso lo vemos en Proverbios 28:9, donde dice la palabra de Dios, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Esas son las personas que dicen oraciones contrarias, que cuando están orando no oran, sino le desean males a otras personas a través de la oración. Voy a orar para que no venga, voy a orar para que le vaya bien, voy a orar para que... Esas son oraciones contrarias. Y eso solo lo hacen las personas que están apartadas de la razón, insolentes y confiados. Proverbios 14:16. La gloria es para el Rey de Reyes y el Señor de Señores en esta mañana, que nos está enseñando tantas cosas que hacen las personas cuando no tienen dominio propio. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Las personas que no tienen dominio propio son insensatos, son insolentes y son confiados en sí mismos, porque no confían en los demás. Lo único que trae la falta de dominio propio es la destrucción de tu vida, el asolamiento, la derrota. No tienes cómo protegerte, no tienes muros que te guarden. ¿Por qué? Porque eres sabio en tu propia opinión. Muchas personas que no tienen dominio propio dicen, aquí mando yo. Y siempre tienen la razón. Y aunque sea negro, dicen que es blanco. Aunque sea rojo, ellos dicen que es azul. Y siempre tienen la razón.
Siempre los demás los menosprecian. La derrota no tienen cómo protegerse porque no tienen muro que los guarde. La crianza de hoy tiende a producir hijos sin dominio propio. Ahí era que quería llegar. La crianza de hoy en día tiende a eso, a producir hijos sin dominio propio, que dan rienda suelta a su mente, sus deseos, su apetito, que no se dejan guiar, que no se sujetan, que no escuchan, que no obedecen. Esos son los adolescentes de hoy en día. No se sujetan, no escuchan, no obedecen. Entonces muchos padres decimos, es que como está en la adolescencia, no es que esté en la adolescencia, no tiene dominio propio y tú como padre no has tenido la suficiente autoridad para que tu hijo tenga dominio propio, para que sepa controlarse y para que sea obediente. Quieren vivir sin Dios, sin ley y haciendo sus deseos, sin importar las consecuencias de sus actos. En el momento que hacen las cosas, no les interesa las consecuencias de los actos que hacen, no les interesa a quién van a hacer sufrir, no les interesa a quién están perjudicando, nada. Lo único es satisfacer sus deseos. Aquí hay un ejemplo de un joven que creció sin dominio propio y es llevado de su parecer, no le importa lo que sus padres le digan y hace lo que quiera. ¿Qué pasa? Ese joven es grosero, no le importa la autoridad, no escucha. Cuando un joven es así, hay que hablarle suavemente porque de lo contrario se vuelve iracundo. Como este joven hay muchos hijos cuyos espíritus no tienen rienda. ¿Cómo se puede construir dominio propio en la vida de nuestros hijos? Yo quiero que usted esté muy atento a esto. Voy a dar 7 puntos en los cuales usted puede construir el dominio propio en sus hijos. Primero, ejercite su autoridad como padre. Usted tiene que tener autoridad sobre su hijo. Es importante poner límites a la voluntad de los hijos, no dejarlo hacer lo que ellos quieren. No se debe dejar que ellos se gobiernen. Y esos límites tienen que ponerse antes de, no después de. Y si es después de, plantarse en lo que usted dice, porque si es después de que el niño ha llegado a cierta hora, entonces la próxima vez que llegue, ya usted va a tomar una decisión. ¿Qué va a hacer si ese niño la próxima vez llega demasiado tarde? Pero entonces haga ver su autoridad. Si usted dijo, esto va a suceder si lo hace la próxima vez, que eso suceda. Que el castigo que usted le ha dicho que le va a dar, se lo dé. Que no lo deje pasar por alto. Y él se dé cuenta que usted tiene autoridad y que usted sí puede hacer lo que está hablando. No complazca los deseos egoístas de sus hijos. Los padres acostumbran a sus hijos a exigir atención, privilegio, y los padres pasan privaciones a fin de complacer a sus hijos. Que mi hijo tenga el último juego de play, el último celular, no importa que en la casa no haya comida, pero si el niño lo quiere, hay que tenerlo. Si el niño quiere un carro para ir a la universidad, hay que comprárselo, ojalá yo me endeude. Esas son muchas cosas que se están viendo por complacer a los hijos, porque hay hijos que entran a la universidad y quieren ser igual a los niños que tienen estratos más altos que ellos y que pueden fácilmente tener acceso a esa última tecnología. Entonces hay padres que se sacrifican porque es un deseo del niño, porque el niño lo quiere y se endeudan. Entonces mire lo que está haciendo. Acostumbra a su hijo que tenga lo que Dios le permita tener. Acostumbra a su hijo que sepa que la bendición que usted le está dando viene de parte de Dios. No ceda a las peticiones de sus hijos cuando utilicen el llanto o la amenaza.
el llanto. El llanto. Los niños desde muy pequeños manipulan a sus padres. Cuando quieren algo y no se los dan, lloran. Imagínense cuando ese niño esté grande, ya ese niño pequeño hace eso. Se pone rabioso, hace la pataleta y si no le quieren dar lo que quiere, lloran, ¿verdad? Imagínense cuando sea grande. El niño no se debe gobernar. Si él obtiene lo que quiere a través del llanto, la amenaza, entonces tiene claro que él es el que gobierna, que el papá hace lo que él quiere, que la mamá hace lo que él dice. El niño no debe gobernar. Él no es el amo. Es la voluntad de los padres la que debe imponerse siempre, con amor. Con amor nosotros podemos desde pequeños enseñar a nuestros hijos que tengan dominio propio, no dejando que se cedan ellos en hacer su voluntad. Tenga expresiones afectuosas con sus hijos, ser tierno con los hijos y expresarles el amor a través del abrazo, de los besos, de las palabras que le permitan que al niño sentirse amado. Cuando un niño se siente amado, cuando siente que en su casa no le hace falta el amor, no le hace falta el afecto, entiende qué es lo que debe tener y qué es lo que no debe tener. No va a manipular a su padre, ni va a manipular a su madre, porque sabe que aquellos padres llenos de amor hacia él le dan todo lo que él desea, si lo tienen, si están los medios, porque ya le han enseñado este empleo que nosotros tenemos nos los ha dado el Señor. Enseñe a que el niño vea lo que hay en su casa, de dónde viene, cómo trabaja usted, cómo trabaja su padre, el sacrificio que hacen ustedes para darle a aquel niño todo lo que necesita. Estamos en la edad de entrar al colegio, entonces el niño quiere el último maletín de moda que salió, las últimas libretas de moda que salió. Y es muy triste de ver que padres se endeudan, se están quejando porque los útiles son los más caros y no dicen porque mi hijo quiere que yo le compre la última libreta que salió de moda, el último maletín que salió de moda. Es triste ver esas cosas. Dan unos kits en Cajamat y a mí me llamó mucho la atención de ver unas niñas de trato muy bajo y que les da pena llevar el maletín de Cajamat, cuando es un maletín muy hermoso que dan. ¿Y por qué aquella madre no le dice, este es el que tú tienes que llevar porque este es el maletín que Dios te ha dado y que gracias a Dios, porque vamos a darle gracias a Dios porque hay niños que llevan, su mamá no tiene para comprarle un maletín y llevan los útiles en una bolsita plástica? Pero no le enseñamos a los niños que hay niños que pasan hambre, que pasan necesidad, que no tienen zapatos, que están descalzos, que no tienen con qué vestirse, mientras nuestros hijos nos están exigiendo ropa de marca, zapatos de marca y el maletín de última moda. Y nosotros nos endeudamos muchas veces por complacer a nuestros hijos. Y esos hijos muchas veces no saben valorar eso. Trate con firmeza, pero también con amor. No sea indeciso en las decisiones que toma respecto a sus hijos. Cumpla los castigos. Los padres terminan cediendo porque se cansan de escuchar el ruego de sus hijos. El niño se pone a llorar y a repetir, yo quiero, yo quiero, yo quiero y yo quiero. Y entonces, ya. Dije que no te iba a prestar el celular. Dije que no te iba a dejar ver televisión, pero como el niño insiste e insiste, entonces ahí va la complacencia. Y es lo peor que podemos hacer como padres. Nosotros tenemos que tener firmeza y cumplir con los castigos que impongamos a nuestros hijos. De ejemplo, los niños necesitan ver padres con dominio propio, padres que tomen decisiones, padres con autoridad. Y por último, trate con paciencia, amor y humildad. No pierda en ningún momento delante de sus hijos el dominio propio. No use palabras hirientes y nunca corrija a sus hijos si usted tiene ira o tiene rabia. Y verá que usted va a tener éxito
Y ese niño va a tener dominio propio porque está viendo que sus padres tienen autoridad, que sus padres lo que dicen lo cumplen. Y son hijos educados en los caminos del Señor, guiados por el Señor. Hijos que entienden cuándo un padre tiene y cuándo un padre no tiene. Muchas veces hay padres que dicen, es que mi hijo tiene que ser lo que yo no fui, mi hijo tiene que tener lo que yo no tuve. ¡Qué error tan grande! ¿Cómo estás enseñando a ese hijo? Sacrificándote lo máximo sin saber que no le estás enseñando adecuadamente las cosas que ese niño necesita. Lo que él debe ser. Nuestros hijos deben de tener dominio propio, pero para que nuestros hijos tengan dominio propio, nosotros debemos tener autoridad, debemos tratarlos con paciencia, amor y humildad. La gloria sea para Dios. Espero que este mensaje haya tocado tu corazón y lo puedas compartir con otras personas y también sea un ejemplo para tu vida y para mi vida. El Señor les bendiga. Estuvo con ustedes su pastora, su amiga Joselina Pulido. Bendiciones. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Que no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre
vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control.